Hola amigos, ¿qué tal? Ricardo Viso los saluda nuevamente por acá, pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la petroquímica, una reseña histórica de la petroquímica en el Perú, desde la década del 70, si se quiere, hasta 2024, para tener una idea de cómo ha ido evolucionando este sueño, esta intención de desarrollar petroquímica truncada del año 90 y demorada desde esa época hasta la actualidad, teniendo recursos como gas natural, que es, digamos, una gran oportunidad para que el país pueda hacer por lo menos el desarrollo de la petroquímica o del metano. En ese sentido, vamos a hacer una visión, una visualización de qué pasó entre el año 1973 al año 2022, ¿no? Hablar un poco sobre los antecedentes y marco legal para el desarrollo petroquímico y las intenciones y promesas políticas que solamente se acuerdan de eso en tiempos, digamos, de elecciones o cuando le conviene políticamente, ¿no? Decenas de intenciones y promesas que hasta ahora no se ha cumplido nada, o sea, no tenemos nada prácticamente. Y también vamos a hablar a ver qué se tiene en la petroquímica prácticamente el año 2023 y 2024 actualmente, ¿no? A través de la Comisión de Alto Nivel para la creación e implementación de una planta de urea y otros fertilizantes nitrogenados para contrarrestar la crisis de seguridad agroalimentaria que no solamente en el Perú, sino a nivel mundial se ha venido experimentando en el año 2020 prácticamente, ¿no? Agravado más por el conflicto, digamos, de Ucrania y Rusia. Pero acá en el Perú, por lo menos, ha habido un buen trabajo, en mi concepto, de esta comisión que ha estado bajo la gestión del Ministerio Produce. En ese sentido, si hacemos una visión del periodo 1970-2024, podemos recordar que entre 1969 y 1970 el gobierno del Perú recibió pues de la firma especial, la BICP, que es una experta consultora europea radicada en Francia, un informe teórico económico para desarrollar la industria petroquímica en el Perú en la década del 70 prácticamente, ¿no? Pero la visión estaba centrada a partir de la nafta pesada, ¿no? Y por el proceso de craqueo de vapor, una tecnología que en ese tiempo estaba de punta, ¿no? Para producir cloruro de vinilo, estireno, poliestireno, caprolactama y acrilonitrilo. Y la inversión que se estimaba, fíjese, en ese tiempo era orden de 127 millones de dólares, ¿no? En la década del 70. Posteriormente, ya en los 74, en el año 74, ya se veía, por lo menos en el Perú, la existencia de plantas petroquímicas como Fertiza, que aquí en la provincia constitucional del Callao, que procesaba residuales para producir amoníaco, y Rayón y Salanese, ¿no? Que procesaba dietilenglicol y ácido tereftálico como materia prima en una planta de policondensación para producir el poliéster, ¿no? O sea, una petroquímica final de avanzada en ese tiempo que desarrollaba la empresa privada, ¿no? Ya entre 1970 y 91, viendo los 30 años, en Talara prácticamente se desarrollaron tres plantas petroquímicas, ¿no? La planta de fertilizantes, la planta de negro de humo y la planta de solventes, ¿no? Cada uno con una capacidad anual de producción, en el caso de fertilizantes, 180.000 toneladas anuales de urea y 109.000 de amoníaco. Y en planta de humo, 7.800 toneladas anual y 5.000 toneladas de solventes.
Se llegó a implementar a duras penas estas plantas petroquímicas y llegaron a producir unos años estos productos petroquímicos, ¿no? Con un mercado interno y también con una posibilidad de exportación. Pero por lo menos había una demanda interna de estos productos, ¿no? Pero posteriormente, ya en el año 1992, ¿no? A raíz de una hiperinflación que vivió el Perú en el año 90, el quinquenio 85-90, y que en el 90 ya hubo un shock económico y todo eso, el gobierno de esa época no le quedó más remedio que cerrar las plantas petroquímicas, ¿no? Entonces cierran las plantas petroquímicas del complejo refinero petroquímico de Talara por razones económicas. No hubo una intención de hacer un revamping, de desarrollarlo, sino una intención de cerrar, privatizarlo y establecer, digamos, una política de privatización en ese tiempo, pero sin petroquímicas. Pasaron los años y llega el año 2008-2012, ¿no? Donde nuevamente se manifiestan ya el interés de empresas privadas, como la norteamericana, la CF Industries y Orica, en desarrollar, digamos, proyectos petroquímicos en el sur del país, en San Juan de Mercana y en Pisco, propiamente dicho, ¿no? Ya con inversiones del orden de 2.000 millones de dólares, ¿no? Para producir amoníaco, urea, ácido nítrico, etcétera, ¿no? Inclusive se sacaron una reglamentación, unas normas, unos decretos donde sustentaba, digamos, el desarrollo de estas plantas petroquímicas, ¿no? También considerando las plantas de polietileno, ¿no? Que sería la petroquímica del etano. Pero en este caso estamos hablando de la petroquímica del metano orientado a producir fertilizantes, ¿no? Hasta que en el año 2012-2024 nuevamente viene el interés, digamos, de la empresa privada en querer invertir y desarrollar petroquímica en el Perú. Hasta ahora no entendemos qué es lo que ha pasado, pero sí podemos sospechar de que por razones políticas han sido, ¿no? Es que hay una gran dicotomía acá. El Perú tiene reservas de gas natural, pero el Estado no es dueño de esas moléculas de gas natural, sino es la empresa privada, en este caso Plus Petrol, ¿no? Que desarrolló el proyecto de Camisea, el gas de Camisea. Pero sin embargo, cuando se desarrollaba el proyecto de Camisea en el año 2004, por dar un número de referencia, una data de referencia, se hablaba también de la posibilidad de petroquímica, ¿no? Y se asignaba el gas de algunos pozos, como el lote 88, por ejemplo, para el desarrollo de la petroquímica o de cualquier otro lote. Entonces, sí tenía contemplado como proyecto a futuro, estamos hablando del 2004, pero pasaron los años y no se desarrolló nada. Y entre el 2002 y el 2024 nuevamente sale la voluntad, digamos, de la empresa privada y algún interés, entre comillas, del Estado en querer desarrollar petroquímica, ¿no? Y entre el año 2015 y 2017, inclusive hubieron empresas privadas que llegaron a hacer una gestión, ¿no?, de estudio donde iba a estar implementada la planta, inclusive fueron aprobados sus estudios de impactos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces ya hubo un avance como para darle un impulso final, políticamente hablando, y se cristalice el desarrollo petroquímico, ¿no? Pero un poco que se entrampó también por algunas cuestiones económicas de los índices internacionales del gas natural, en este caso de Henry Hub, ¿no? Se tenía como referencia utilizar el índice Henry Hub para poder valorizar el gas metano como materia prima para petroquímica. Pero justo en ese tiempo el gas de enquisto que desarrollaron en Estados Unidos jugó pues una mala pasada, digamos, entre comillas, en que ya no era muy atractivo hacer una inversión teniendo como referencia esos parámetros. Y prácticamente al no haber una negociación con el dueño de la molécula, en este caso que es Plus Petrol, para valorizar la materia prima,
del gas natural para hacer petroquímica, se desinfló la idea y se quedó en stand-by. Y pasaron los años y llegó el 2023, 2024 y no tenemos nada. Seguimos importando y somos un país dependiente, poniendo en riesgo la seguridad agroalimentaria y energética del país. O como ya se ha notado en los últimos 3 años, que han habido emergencias, compras de emergencias, importaciones, etcétera, a precios muy altísimos, ¿no? Pagando un costo, digamos, de oportunidad en contra, cuando esto se pudo haber realizado entre el 2015, por decir, al 2020, por lo menos, ¿no? Pero sin embargo, el año 2023, a fin de 2023, se conforma pues una comisión, ¿no? Esta comisión especializada por el Ministerio produce, crea pues y implementa una comisión técnica donde se evalúa, digamos, la posibilidad de desarrollar petroquímica, actualizar, digamos, ese proyecto y dar una ayuda y poner en bandeja, digamos, todos los parámetros que causaban incertidumbre o que no había mucha información de cómo hacerlo, etcétera. Por eso digo, un gran informe de esta comisión, donde fue entregado finalmente a través de un informe técnico a las instancias correspondientes que le interesaban, en este caso al Ministerio de Produce y al Ministerio de Energía. ¿No? Pero retrocedemos un poco al año 2008. ¿No? Existía un marco legal, como que existe todavía un marco legal un poco más reforzado que hace 10 años. ¿No? Pero ya en ese tiempo, como vemos acá estas resoluciones ministeriales del año 2009, ya contemplaban inclusive zonas y empresas que estaban interesadas en desarrollar la petroquímica, como en el caso de CF Industries Orica, ¿no? Para realizar, digamos, una instalación de complejo petroquímico en el sur del país. Igualmente, Nitratos del Perú también tenía su interés puesto en manifiesta para desarrollar una planta petroquímica para producción de nitratos, de fertilizantes, ¿no? Y de igual forma, el departamento de Moquegua, en este caso, también se avisoraba, digamos, como una zona donde geográficamente se iba a implementar un polo, parte del polo de desarrollo petroquímico, ¿no? Entonces, estas normas están ahí, pueden bajarlas ustedes de internet, leerlo más detenidamente, pero lo que quiero decir es que el marco legal, existía el marco legal, había una fortaleza en ese sentido, pero faltaba la decisión política, que era lo más importante. Entonces, así se crea una especie de círculo vicioso, ¿no? Yo le llamo vicioso porque siempre es lo mismo, ¿no? Es como la paradoja de la gallina del huevo, ¿no? ¿Quién existió primero? En este caso es algo similar entre mercado, gas natural, demanda, ¿no? Entonces este círculo vicioso, o digamos no virtuoso si se quiere, contempla una evolución, ¿no? que viene desde 2012 con una fecha referencial donde ya habíamos dicho que en ese año nuevamente se pone manifiesto la voluntad de un sector privado en desarrollar petroquímica, ¿no? Donde a través de Ocinermin se reformula, digamos esto, en informes técnicos, exposiciones, etcétera, realizado por esa instancia del Estado, ¿no? Ya en el año 2015 también se pone de manifiesto la voluntad, ¿no? Del sector privado. Cada vez se afianzaba más la voluntad, ¿no? Y es así como Rumbo Minero, por ejemplo, saca un informe muy interesante y da un resumen de una evolución de la petroquímica y de las posibilidades de desarrollo futuro, ¿no?
Entonces, ya existía, digamos, un interés de ese tipo, ¿no? El año 2022, a través de Perú Petro, nuevamente se toma, digamos, y Rumbo Minero, información, informes, ¿no? Para ir alimentando el conocimiento, digamos, y la posibilidad de ir fortaleciendo las posibilidades del desarrollo de la petroquímica en el Perú, ¿no? Ya en el año 2022 se fortalece más el desarrollo de la petroquímica en el Perú a través, por ejemplo, de un artículo y de un estudio que hizo Gerens, donde cada vez se consolidan más a través de estos estudios, de estas instituciones, que le daban fuerza, digamos, al proyecto, ¿no? De mayor sustento al proyecto. Ya en el año 2023 existe un informe final, pues, ¿no?, de la comisión de alto nivel conformada en Produce, ¿no?, donde prácticamente rubrica y da el impulso final, en mi criterio, en mi concepto, porque he leído todo el informe de más de 180 páginas, un estudio muy completo, muy bueno, que inclusive puede servir de benchmark para estudios similares, con interés académico inclusive, ¿no?, para las universidades, y se emite este informe prácticamente finalizando el año 2023, que ahí está. Y este informe debió hacer lo suyo el Ministerio de Energía y Minas para desarrollarlo, ¿no? Pero sin embargo, siempre se hablaba, digamos, de noticias como La República, ¿no?, que también a través de un estudio de investigación que hizo, fortalecía, digamos, más la posibilidad. Y ya hablaban inclusive de un nivel de inversión, ¿no?, para poder tener una idea de cuánto costaría producir urea en el Perú, que en ese tiempo, que en esa época se estimaba 800 millones de dólares solamente para producir urea, ¿no?, porque el Perú consume urea, ¿no? En realidad el Perú consume como 9 productos fertilizantes, ¿no?, pero los nitrogenados que vienen del gas natural, la urea es el que consume el Perú, tiene una demanda de más o menos del orden de 350.000 a 400.000 toneladas métricas por año, ¿no? O sea, hay un mercado interno que, como no hay una producción interna, tiene que importar, ¿no? Y es así como va tomando cuerpo a través del tiempo, y se vuelve a repetir eso a través de foros, a través de exposiciones en los últimos años, ¿no? Hasta que en el Congreso mismo, el congresista Cutipa hizo un foro relacionando el gas natural, la masificación del gas natural y desarrollo de la petroquímica en el sur, por decir Moquegua, donde hubieron grandes expositores, grandes panelistas que hablaron sobre el tema, y quedó establecido la viabilidad de hacer petroquímica en ese foro congresal, ¿no? Entonces sacaron conclusiones que existía materia prima, existe materia prima, existe demanda en mercado, inclusive existe interés político, pero falta consolidar ese interés político en poder sentarse y negociar con el dueño de la molécula, con el dueño del gas natural, para establecer un precio competitivo que puedan animar nuevamente las empresas a invertir. Y se siguen desarrollando cada vez más eventos, ¿no?, a través de la Asociación Peruana de Hidrocarburos y Energía, ¿no?, y también a través de especialistas como el ingeniero Jaime Quipusco, donde se desarrolla pues ya un proyecto más centrado y específico de dónde se podría hacer desarrollo petroquímico, ¿no? Entonces, toda esta evolución de teorías entre van y viene, soportes, necesidad, mercado, etcétera, no se puede concretar hasta la fecha. Entonces, eso es algo que preocupa, porque pone de manifiesto que
la política que tiene el país en cuanto a este rubro energético agroalimentario no es holístico, ¿no? Porque tenemos un Ministerio de Agricultura, tenemos un Ministerio que produce, que la diversificación productiva, si se le quiere decir, y tenemos un Ministerio de Energía y Minas, que maneja, digamos, el recurso, petróleo y gas. Pero no hay una suerte de que ya consoliden esto y se sienten con la empresa privada que ha puesto de manifiesto muchas veces su interés para desarrollar. Pero ¿cuál es la gestión histórica que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas? Ya enfocando esto como que bajo la gestión del Ministerio MINEM está pues el gas y petróleo, ¿no? Entonces, en la década del 70-80, el gobierno militar de esa época, ya hubo un interés para hacer, ya lo hemos dicho anteriormente, nace el interés de desarrollar el gran proyecto desaguadero, que así se llamó, para desarrollar plantas petroquímicas, no en Talara, ojo, sino en La Pampilla, la que queda acá en Ventanilla. Esa era la visión inicial de ese tiempo, ¿no? En 1970. Y en ese tiempo yo ingresaba a la universidad para desarrollar petroquímica porque ya se hablaba del proyecto desaguadero, ¿no? De varias plantas petroquímicas. En la década del 80 y 90, ya bajo el gobierno de Acción Popular y un partido del APRA, comienza el problema porque ya comienzan a circular los cambios ministeriales, ¿no? 8 ministros cambiados en esa década. O sea, cada ministro dura un año. Son ministros anuales, si se quiere, ¿no? Y ha habido casos que ministros han durado meses. Entonces, ¿cómo se puede hacer una gestión estratégica, petroquímica o energética, con ministros que entran y salen y no pueden desarrollar un plan a mediano o largo plazo? Se entiende pues que un ministro por lo menos debería estar 3 años para que los directorios que nombre también puedan durar en ese tiempo y puedan hacer gestión, ¿no? Establecer objetivos corporativos para que sea quien sea que esté en la cartera puedan seguir en el avance de ese objetivo corporativo o incorporar otros nuevos, ¿no? Ya entre 1990 y 2000 nuevamente pasan 7 ministros, estimado, ¿no? Y a través del gobierno de ese tiempo, ¿no? Que duró una década, llega el año 2000, ¿no? El nuevo milenio que estamos viviendo ahora, el 2010, y nuevamente pasan 7 ministros, ¿no? Con los partidos que ganaron las elecciones de gobernar en ese tiempo, ¿no? Ya en el 2010-2020, nuevamente ya es peor, más caótico, porque pasan 14 ministros del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y no se concreta nada. Ministros entran, van y vienen, hablan mucho, pero no se concreta nada. Y el gas está ahí. Y el gas está ahí produciendo, exportándose y masificándose, aunque en menor escala, pero masificándose, ¿no? Y quedando rubros también para desarrollar, como el gas natural vehicular, por ejemplo, en este caso la petroquímica, ¿no? Ya a partir de 2020 a la fecha ya la cosa es también caótica, ¿no? Porque hubieron unos problemas de orden político y también desfilaron muchos ministros, 6, 7 ministros de ese tiempo, ¿no? Hasta el actual gobierno y al actual, digamos, ministro de Energía y Minas, ¿no? Estamos hablando de abril de 2024. Si queremos visualizar esta danza ministerial de Energía y Minas desde el año 1972 a enero, todavía se mantiene, pues han ordenado, han pasado el orden de 48 ministros, ¿no? 6 ministros, 14 ministros, 8 ministros, 7 ministros, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, cada ministro dura un año y medio, máximo. Por ahí han habido excepciones que han durado, en el gobierno militar, por ejemplo, duró más de 5 años. Y algunos otros hasta 2 años y medio. Pero la mayor parte han sido meses, un año, hasta meses. 2, 3 meses, increíble.
Entonces así no se puede hacer desarrollo energético, ¿no? Acá muestro dos links donde la Asociación Peruana de Profesionales de Hidrocarburos y Energía desarrollaron dos foros, ¿no? Un foro 3, que se llamaba La Industrialización del Gas Natural, retos y propuestas del uso de la petroquímica para la seguridad alimentaria, donde tuve la oportunidad de hacer la exposición, y está colgado en el YouTube, donde ustedes pueden ingresar y ver esa exposición, ¿no? 22 minutos de exposición. Y se hizo un cuarto foro de petroquímica ya del metano, quiere decir del fertilizante nitrogenado, ¿no? A inicio, digamos, ya del año, ¿no? Donde también ahí está la página web en el YouTube para que puedan ver, digamos, este foro que ya ha tenido 3 expositores de renombre como panelistas de renombre, ¿no? Entendedores en la materia, con experiencia, con know-how, los expositores, y los panelistas también profesionales de trayectoria que han aportado, y a la final de la conclusión ha sido pues de que es viable hacer la petroquímica, ¿no? Con las recomendaciones que ustedes van a escuchar en ambos foros, ¿no? Para terminar esta exposición, ¿qué podríamos sacar como interrogantes? ¿Existe disponibilidad de materia prima? La respuesta es sí. ¿Existe el marco legal apropiado? La respuesta es sí. ¿Existe demanda de mercado? La respuesta es sí, tanto en el mercado nacional como internacional. ¿Existe voluntad política? 50%. Podríamos decir que hay un 50% de voluntad política porque siempre han puesto de manifiesto su interés, pero no han concretado de una forma eficaz ese interés. No se ha visto un informe, no se ha visto un avance, por lo menos hasta ahora, ¿no? Dentro de las conclusiones, que la demanda de urea anual es del orden de 355.000 toneladas métricas al año de urea, y la demanda de sulfato de amonio es de 203.000, la demanda de nitrato de amonio del orden de 133.000, y la demanda de gas natural seco para producir fertilizantes se da orden del 10% de la producción nacional. O sea, estamos diciendo que el 10% de la producción nacional de gas seco va a servir para hacer petroquímica, 10%, ¿no? Y acá muestro un gráfico donde según data que he bajado de la SUNAT, de la BANET, muestro que a partir del año 2012, pues, las importaciones han llegado al orden de 1.200.000 en total, ¿no? Tanto de los compuestos nitrogenados, estamos hablando solamente nitrogenados, ¿no? Que es urea, fosfato diamónico, fosfato potásico, magnesio, fosfato, etcétera, ¿no? Entonces, existe otro tanto de demanda en otro tipo de fertilizante como habíamos hablado, que son los elegantes KP, fosfóricos y potásicos, ¿no? Pero los nitrogenados, que puedan ser sobresalientes, digamos, del gas natural, la urea, en este caso, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, tienen un mercado, ¿no? Dentro de las recomendaciones podemos decir que la planta de producción de fertilizantes nitrogenados debe contemplar la producción de por lo menos 3 veces más que la producción nacional, para exportación, que pueda servir como incentivo al inversionista privado y que pueda ganar dinero exportando. La segunda es que se reactive y se nombre un comité superior de evaluación final para el proyecto. Ya habíamos visto que el MINEN ha recibido el informe técnico de PRODUCE, de esta comisión de alto nivel, pero falta desarrollarlo, ¿no? Para que pueda haber una evaluación final para el proyecto. Y que también que informen a la opinión pública, ¿no? ¿Qué hay sobre ese informe? ¿Qué hay sobre la voluntad, digamos, de las propuestas que han habido de estas empresas que hemos mostrado interesadas, ¿no? ¿Y cuál es el cuello de botella? O sea, ¿por qué no se puede desarrollar? Tercera recomendación es completar la valorización del gas natural como materia prima a las recomendaciones del Comité Especial
produce, evaluando la conveniencia de tener como marcador el precio del gas natural a boca de pozo eléctricas. O sea, una de las conclusiones que se sacó en los foros que he mencionado, que hizo la APHE, donde tuve la oportunidad de ser expositor, es mostrar un modelo de valorización de la materia prima del gas natural como materia prima, en función a la boca de pozo, porque finalmente ahora de la producción que sale gas natural, el gas natural que va hacia las eléctricas están valorizadas lo que se llama a un precio de vapor de pozo a las generadoras eléctricas, ¿no? Entonces, ahí vemos en dólares por millones de BTU que es el orden de 2 dólares por millones de BTU. Históricamente es el precio del gas natural valorizado a boca de pozo para las eléctricas. Si eso se está dando con las eléctricas, tranquilamente se puede dar para petroquímica, utilizar los mismos índices. No habría ningún problema, porque estamos hablando de volúmenes muy moderados de demanda de gas natural. Y comparando esto con el del Henry Hub, hay unos gaps que antes imposibilitaban hacer la valorización de ese proyecto, tener como índice al Henry Hub, que llegó hasta 9 dólares por millones de BTU, mientras que el boca de pozo siempre se mantenía a 2. Si la pregunta es por qué, habría que hacer una conferencia especial o un foro para poder conversar por qué que se ha mantenido así si el Henry Hub está alto. Y ahora que el Henry Hub ha caído, con mayor razón, ¿no? Estos ajustes de los precios de boca de pozo son anuales. Ustedes pueden entrar a la página web de Ociner y ver, ¿no? Entonces, actualmente está en el orden de 2. Tanto el Henry Hub sobre 2, puntos más sobre 2, y el gas natural a boca de pozo en generación eléctrica también con 2, ¿no? Esto también constituyó para que el que habla pudiera hacer una propuesta basado en esto como un modelo de valorización de la molécula de gas natural como materia prima, y lo he hecho entrega oficialmente por mesa de vía parte tanto al Ministerio de Energía y Minas como a Perú Petro, titulando un ensayo de valorización del gas natural como materia prima para petroquímica. Es un ensayo, una muestra, con la que quiero dar a entender que hay muchas formas de hacer el enfoque de valorizar el gas natural. Esta es una de ellas, ¿ok? Y el ensayo que yo he presentado contempla esto y otros índices para poder hacer un justicosto de esa valorización del gas natural como materia prima para la producción de fertilizantes. Pero ya hablando del 2023-2024, que es el interés también de esta exposición, la Comisión de Alto Nivel para la Creación e Implementación de la Planta Auria y otros fertilizantes nitrogenados para la atención de la crisis de seguridad alimentaria y la agricultura familiar emite a través de un estudio que duró muchos meses un informe técnico final con conclusiones, recomendaciones para desarrollar de una vez la planta de fertilizantes, de producción de fertilizantes en el país. Bien, amigos, esta es la primera parte de la presentación, es una presentación un poco larga, y para conocer un poco sobre la viabilidad de producción de fertilizantes nitrogenados del gas natural en Camisea, Perú, y ver el desarrollo que hizo la Comisión de Alto Nivel para la Creación e Implementación de la Planta de Auria, el Ministerio produce, los invito a ver la segunda parte de esta presentación, que está titulada como aparece en el tope de la lámina. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.